Amigos de En Voz Alta, muy buenos días, me complace una vez más saludarlos. Tenemos un invitado muy especial, así que también le vamos a dar a él la cordial bienvenida y para eso los invito para que estén todos aquí también muy atentos. Nuestro invitado es profesional en psicología clínica, es amante al deporte y también a los animales, pero vamos a darle paso para que sea precisamente él quien también los salude a todos ustedes. Dilken, muy buenos días y bienvenido a este episodio de En Voz Alta. Bueno, Diana, muy buenos días para ti, para las personas que nos están escuchando. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para todos. Claro que sí, así será. Antes de empezar con nuestro episodio del día de hoy, cuéntanos como un poco acerca de ti para que todos nuestros oyentes también pues como que tengan un abrebocas o como alguna idea de tu presencia o de tu acompañamiento en este momento. Bueno, Adriana, me presento, como lo dices, mi nombre es Dilken Tubertacano, tengo 36 años, soy profesional en el área de psicología, especialista en el tema del área clínica. Hace ya 10 años que estoy haciendo la profesión y pues realmente pues es un campo que me apasiona. Dentro de este área pues no se vuelve muy investigativo también, porque el ser psicólogo clínico te implica conocer mucho del sujeto, de las emociones y de lo que día a día se enfrenta. Aparte de eso, pues soy atleta, pertenezco a un equipo de running de la ciudad de Medellín, me encanta el tema del deporte. Es por eso que hace un año aproximadamente terminé una técnica en el área de preparación física deportiva, porque quería conocer, quería indagar y pues a partir de eso pues poder orientar también desde esos aspectos. Y como tú lo dijiste al inicio, me encanta el tema de los animales. Tenemos una linda mascota, yo soy casado hace ya aproximadamente 6 años y es como el pilar fundamental de nuestro hogar también. Qué bueno, claro que sí, excelente todo esto porque pues es importante también alternar lo que tiene que ver con la psicología, con el deporte, con el bienestar, pero pues eso lo vamos a hablar en contados segundos. Cuéntanos por favor, ¿cuál es ese momento en el que decides que optas por la psicología clínica? Es decir, cuando llegas a la universidad, sabes que quieres estudiar, ser psicólogo, pero ¿qué fue como lo que más te llamó la atención o lo que te apasiona para decir, bueno, porque dentro de la psicología hay muchas ramas, pero que dijeras específicamente el área de la psicología clínica? Mira, Diana, uno a través de la carrera pues va conociendo diferentes campos de acción en el que se desempeña el profesional o en este caso el psicólogo, pero digamos que el momento más crucial como donde uno determina realmente qué es lo que quiere y cuál es su vocación es el momento en el que uno hace las prácticas profesionales. Digamos que en la universidad que yo realicé mi pregrado, nosotros teníamos 3 prácticas, una que era 6 meses en el área clínica y un año organizacional. Y realmente yo hice un año clínico y 6 meses como consultor pues, en el tema organizacional. Y en la carrera, pues uno, digamos, que otros profesores indagando, conociendo y algunas veces me han dicho, te veo más como por ese campo, siento que tienes más vocación hacia esto. Y ese campo era la clínica, porque siempre me ha gustado como el contacto, el escuchar, la observación, el análisis, y todo eso lo tiene el componente clínico. Entonces cuando yo desarrollé, digamos, esa etapa, pues es ahí donde yo digo, no, esa es mi vocación, eso es lo que quiero, eso es lo que yo quiero realizar. No es fácil, Adriana, no es fácil cuando uno dice, me enfoco por el área clínica, porque realmente dentro de nuestro rol, la profesión, digamos que lo que más sale a nivel de psicología es lo organizacional y es lo que muchas universidades se enfocan en eso. Entonces toca consultar, toca hacer muchas cosas por aparte, pero cuando vos tenés las ganas, la disposición y la vocación frente a algo, creo que el camino se te va abriendo. Entonces fue como esa etapa crucial en mi vida donde yo determiné qué era lo que quería hacia un futuro. Qué bueno.
¿Cuál sería como esa diferencia entre, o qué áreas más bien podemos encontrar dentro de la psicología? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchas veces las personas creen de que, bueno, necesito un psicólogo o el psicólogo, pero desconocemos, ¿cierto?, que hay psicólogos que tienen diferentes áreas en las cuales se especializan. No es lo mismo el psicólogo que trabaja para una empresa como un psicólogo clínico o un psicólogo psiquiatra o un psicólogo neurólogo, es decir, son unas diferencias importantes y cuéntanos cómo podemos nosotros como aprender a diferenciar un poco esto. Ok, claro que sí, Adriana. Bueno, dentro de la psicología pues vamos a encontrar varias ramas. Está la clínica, está lo educativo, está lo laboral, está lo social, está lo forense y también una rama que viene cogiendo mucha fuerza y se viene trabajando mucho en los campos deportivos como es la psicología deportiva. La diferencia entre cada una es que la clínica, pues el psicólogo clínico se va a enfocar y va a trabajar tres acciones como tal, es como es el trabajo de las emociones, la intervención y el tratamiento. Lo educativo se enfoca más en el trabajo de la enseñanza y el aprendizaje que en los entornos protectores, en este caso pues en las instituciones educativas. Lo laboral es lo que conocemos como aquellos profesionales que nos contratan, es decir, el proceso de selección, los procesos de reclutamiento, los encargados de aplicar estas pruebas psicotécnicas, todo lo que tiene que ver como con un área de gestión humana. Un área de gestión humana es un área muy grande donde selección y todos estos procesos, y pues digamos que esa es como la gran diferencia que podemos encontrar en cada una de estas ramas. Ahora bien, lo social está muy encaminado como ese acompañamiento entre individuo y sociedad, es decir, como esa interrelación que existe en las comunidades y donde el psicólogo genera como un acompañamiento más no una atención. Ahí hay que dejar claro, y es que a veces creemos o el hecho de que todos los psicólogos escuchan o todos los psicólogos generan acompañamientos clínicos, eso no es verdad. El hecho de que, digamos, un psicólogo laboral organizacional quizás puede tener las bases, sí, pero no te va a generar un acompañamiento clínico como lo hace la persona que se enfoca en esta área. En lo social juega un poco de lo clínico, más no se genera ese acompañamiento individual por sección. Es decir, en lo social se genera un acompañamiento entre el individuo y la sociedad para generar entornos protectores frente a las comunidades o frente a algo que esté pasando en la comunidad o en familias como tal. Pero hay que dejar claro, y es que en todos los casos no se generan atenciones psicológicas o acompañamientos continuos. Eso hay que dejarlo muy claro porque a veces se malinterpreta que el psicólogo o que todos los psicólogos generan ese tipo de acciones. Súper importante esa aclaración o esa diferencia que nos haces, porque efectivamente a veces se maneja como un término muy general y pues sí son psicólogos, pero pues cada uno tiene su frente o su especialización, porque no va a ser lo mismo el psicólogo que trabaja para la empresa o el psicólogo que trabaja para digamos un hogar infantil, o es por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Total, claro, sí, digamos que suele pasar mucho, y es que se malinterpretan los campos de acción, ¿cierto? Entonces creemos que por ser, no sé, el médico, entonces vamos a hablar del médico, entonces creemos que el médico general va a conocer de todas las ramas, y no, el médico general se especializa o se enfoca en un área determinada. Así mismo pasa en el área de la psicología. Y máxime con lo que nos dices ahora de que en los últimos años también se está apuntando a un campo muy específico e importante, la psicología deportiva, ¿cierto? Que podría ser pues como un término, digamos, no muy conocido, pero que ya ahora está empezando como a hacer sus pinos, o que está pues como ya, digamos, aplicándose. Es importante, y esto sale o surge de qué necesidad ahora cuando hablamos de psicología deportiva. ¿En qué grupo poblacional? Mira, Adriana, que puede ser una persona amateur que vaya al gimnasio, sí, como una persona de alto rendimiento. Cuando hablo de psicología deportiva, el psicólogo deportivo se enfoca en el paciente, en el sujeto o en la persona, como lo queramos denominar, se enfoca en la motivación. No todos los días tenemos la misma motivación.
Total. No todos los días tenemos las mismas ganas de hacer deporte. Entonces esta persona acompaña a su deportista o acompaña a ese sujeto o a esa persona para acompañarlo en ese día a día, ¿cierto? Puede ser la persona amateur que va al gimnasio y que pasó por una situación compleja en su vida, y el psicólogo deportivo se enfoca en acompañar esos procesos de las personas que están practicando cualquier modalidad deportiva y acompañarlo en la motivación, en la atención, en el manejo de situaciones estresantes, porque dentro del deporte hay situaciones que generan estrés, situaciones cuando tú te pones una meta y tú dices, hoy quiero correrme 10 kilómetros, pero no llegases a los 10 kilómetros, sino que llegases a los 7 kilómetros, entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Entonces el psicólogo acompaña esa meta, acompaña ese objetivo, acompaña ese día a día que el deportista tiene. Entonces, digamos que esta rama viene poniendo mucho poder, pues como te decía anteriormente, no se le daba ese espacio o no se le daba la importancia al psicólogo en este campo. Y ese acompañamiento también, de ahí depende también el éxito de esa competición y de esos mejores resultados. Total, claro, porque es a la par, es decir, el psicólogo acompaña el proceso de ese sujeto a nivel deportivo, pero el resultado es conjunto. Entonces ambos se trazan una meta, ambos se trazan un objetivo en común, y pues la idea es que se vaya generando como un listado de qué se está haciendo, qué no se está haciendo y el por qué no se está haciendo. Entonces es un objetivo que a corto, mediano y largo plazo pues tiene sus buenos resultados. Interesante como todos esos aspectos que nos cuenta Dilken. ¿Quién determina que la persona o ese sujeto o ese individuo debe ya acudir a un psicólogo clínico? ¿Cuáles son como esos casos puntuales o cuáles son como esas situaciones específicas en las que una persona debe ser remitida, por decir, a alguien como tú, como un psicólogo clínico? Bueno, hay diferentes áreas de la salud, desde el médico general, que genera las remisiones a psicología. Es decir, yo, Dilken Tubertia, fui a medicina general o donde mi médico de confianza y le dije a mi médico de confianza, mira, me está pasando ciertas situaciones, necesito hacerme un chequeo general, pero el médico dentro de su análisis dice, mira, Dilken, yo pues te veo muy bien, veo que el corazón está bien, pues a nivel de las pulsaciones te veo muy bien, considero, Dilken, que lo que te está pasando a ti es más a nivel emocional, es más a nivel de una acompañamiento de psicología. ¿Te parece si hacemos una remisión para que te observen, te miren y pues puedas mirar si ese es el caso? Pero ahora viene Adriana, y es fundamental, y siempre, digamos, en una primera cita siempre se le va a preguntar al paciente, y es la disposición que tengo frente al acompañamiento. ¿Por qué? Porque uno en consulta o cuando uno inicia un proceso con los pacientes, a veces el paciente dice, no, es que yo vengo por recomendación no, es que yo vengo porque realmente estoy pasando por una situación, pero veo que necesito mirar a ver qué está pasando. Entonces digamos que lo más importante cuando se inicia un acompañamiento de psicología clínica es tener la disposición, ¿sí? Y que realmente yo quiera acudir al psicólogo clínico, ¿cierto? Porque a veces las personas llegan a ese proceso, es decir, el médico general te remitió, pero tú vas por ir y mirar qué va a pasar ahí, pero no hay una disposición frente a. Entonces, digamos que ¿quién determina? Hay diferentes profesionales de la salud que pueden determinar eso. Se genera desde una remisión. Sí. Tú puedes haber iniciado un proceso con psiquiatría y el psiquiatra te dice, yo te voy a remitir donde el psicólogo para que también continúe con el acompañamiento clínico. Porque el psiquiatra se enfoca en la medicación, más no hace el acompañamiento clínico que hace el psicólogo. Y el psicólogo clínico acompaña, más no medica. Importantísimo tener eso claro, podemos repetirlo, o sea, el psiquiatra es esa persona que está facultada, que estudió para saber qué puede recetarle a determinado paciente, mientras que el psicólogo sí se dedica a hacer, digamos que como más de lleno, ese acompañamiento, esa escucha. Genera la intervención, ¿sí? Genera la observación, genera el tratamiento, genera el seguimiento,
y las demás cosas que se vayan presentando, pero el psicólogo no te va a medicar. Es decir, Adriana me puede decir a mí, que estoy tomando ciertos medicamentos para, no sé. Para poder dormir, para la Sí, ansiedad, para el ejemplo, estrés, sí. uno como profesional del área de la salud, pues uno conoce ciertos medicamentos o conoce eh, ciertas fórmulas que se recetan o se formulan desde el médico general o desde psiquiatría, uno las conoce. Más uno no va a decir, no, mira, no te tomes eso, o te recomiendo que te las tomes 2 veces, que te las tomes 3 veces, porque es meternos en un área que no es la de nosotros, ¿cierto? Porque para eso está el psiquiatra o para eso está el médico que te recomendó ciertos medicamentos. Entonces eso es muy importante tenerlo presente, porque a veces en consulta llega o pasa mucho de esto, y es que el paciente dice, y yo estoy tomando ciertos medicamentos, tú me los recomiendas que me siga tomando o que los pare. Eso no compete de Dilke o del profesional, sino que realmente compete del proceso que tú estés llevando con ese médico o con ese psiquiatra. Por supuesto, y ahí también pues tiene que ver mucho la responsabilidad de ese profesional en psicología, y también, por qué no decirlo, la ética profesional, que aunque tenga conocimiento respecto a eso, pues se enfoca y sabe cuáles son sus limitantes o cuáles son sus alcances en la atención que le está brindando pues a dichos pacientes. Bueno, estos dos temas están muy importantes, pues de hecho todo lo que tenga que ver con la salud, con el bienestar, con las emociones, con la mente, es un tema que digamos que es complejo y que es un caso muy particular. No podemos decir que todas las personas experimentan lo mismo, por eso hay atenciones personalizadas. Entonces digamos que es un tema bastante complejo, riguroso, que hay que tratar con pinza, pero sí hay algo también muy importante y que quiero que nos expliques, pues a mí y a todos los que estamos escuchando. ¿Consideras que realmente todo está en la mente? Vemos como una corriente en que dice, no, es que todo está en la mente, o sea, es la mente, todo es la mente. O desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Sí, hay mente, pero también influye este aspecto o esta situación puntual, o cómo nos puedes como abrir un poco más el panorama. Bueno, primero que todo, pues hay que mirar es a qué hacemos referencia cuando decimos todo está en la mente, ¿cierto? Porque la mente es un arma muy poderosa. La mente puede construir muchas cosas, la mente puede construir objetivos, la mente puede sacar a uno de varias cosas que esté pasando, pero la mente también nos puede destruir. ¿Y cómo destruimos? Con autoverbalizaciones, es decir, cuando escuchamos personas, sujetos, pacientes, es que yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr. Y ahí le estoy mandando una autoverbalización a mi cuerpo, a mi mente, a mi cerebro. Y claro, el cuerpo está recibiendo toda esa información y es lo que vamos a ejecutar. Entonces, yo diría, Adriana, que más que el poder de la mente es saber interiorizar pues, lo que yo necesito en el momento, es decir, la información que yo necesito, porque yo puedo construir muchas cosas desde mi mentalidad, la mentalidad positiva, la mentalidad con la que yo me levanto, la mentalidad que yo le estoy colocando a mis objetivos, pero también la mente me puede destruir en ciertas cosas. Y nosotros los seres humanos somos muy buenos para eso. Nosotros destruimos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, destruimos vidas, destruimos relaciones, destruimos personas que a veces no conocemos, y con nuestra mente, con nuestras palabras, ya estamos diciendo muchas cosas de lo. Entonces, es como tener una balanza. La mente puede construir, pero la mente puede destruir. Y en ese caso de que, bueno, cuando escuchamos de pronto malas noticias o personas que todo el tiempo tienen una mala actitud, es decir, esas cosas vienen desde el exterior, pero también tienen entonces, digamos, un grado de importancia fundamental, y es nuestros propios pensamientos internos, es decir, lo que no está dentro de la oralidad. Sí, lo externo se puede convertir en interno, porque si tú te rodeas de una persona que tiene mala vibra, si tú te rodeas de una persona que siempre está en disposición de queja, siempre tiene un pero, siempre tiene algo, eso que es externo, Adriana, se puede convertir en interno. Entonces a ti se te pega todo ese tipo de cosas.
Claro, entonces tú empiezas a imaginar y es ahí donde está la mente. Entonces la mente empieza a jugar con eso y empieza a generar esa química porque nuestro cerebro está lleno de químicos. Entonces, claro, entonces empieza esa dopamina, esa serotonina a hacer ese trabajo y claro, entonces empezamos a generar ciertas secuelas, pero ¿por qué me estoy comportando así? Entonces tengo que hacer como un círculo y es dentro de mi círculo que está generando lo exterior que se está convirtiendo en el interior. Y eso, Adriana, pasa mucho. Y ahora que estás tocando algo como el tema de la mente, y ese ejemplo que yo te estoy dando, eso pasa mucho en las dinámicas de pareja, en los entornos laborales. Entonces, todo eso que pasa en un círculo, ¿sí? Que el círculo, como lo denomino yo, es una ruleta y tú estás en el centro de la ruleta. Y al ser el centro de la ruleta, o tú dices, bueno, o me convierto en círculo en lo que es el exterior, o yo dentro del círculo yo manejo lo exterior. Es ahí donde está la pregunta. O me dejo consumir de lo que está externamente, o me dejo llevar, o yo manejo el círculo. Ahí está el poder de la mente. Incluso hay un libro de eso, El poder de la mente. Entonces es muy importante es cómo estoy construyendo mis relaciones, cómo estoy construyendo mi día a día y cómo también estoy construyendo mi autoverbalización, es decir, mis palabras tienen poder. Entonces si yo lo voy a poner en mi caso, yo compito en atletismo, a mí me encanta correr, a mí me encanta el atletismo y actualmente me estoy preparando para una carrera de 42 kilómetros en el mes de septiembre. Si yo le digo a mi mente, no voy a ser capaz, yo porque me metí en esto, yo si es que soy bobo, yo no debería sufrir, yo debería estar haciendo todo este tipo de cosas, deportes que no requieran como ese alto grado de resistencia. Si yo le envío esa materia, empiezo a bajar, empiezan mis emociones a disminuir y empiezo a dudar de mí. Pero si yo desde mi mente me mando palabras positivas, si yo desde mi mente empiezo a construir ciertas acciones, si yo desde mi mente me visualizo, si yo desde mi mente genero unas representaciones positivas, seguro. Entonces digamos que yo lo pongo en una balanza porque cuando decimos es que el poder de la mente o la mente lo es todo, en ocasiones sí, Adriana, pero en ocasiones también la mente te puede destruir muchas cosas. Yo lo veo más desde lo racional o desde lo irracional, o desde lo consciente o desde lo inconsciente. Haz de cuenta que la mente es lo consciente y lo que está externamente en la mente es lo inconsciente. Entonces tú miras si te quedas con lo de afuera o te quedas con lo de adentro. Súper importante todo esto, estamos aprendiendo muchísimo, sé que también con todo pues este conocimiento que nos estás brindando muy amablemente el día de hoy. Dilker, quiero que me cuentes cómo influye el ejercicio o el desarrollar una actividad deportiva dentro de nuestro bienestar y nuestra salud mental. Si bien hay gente que es más amante a practicar alguna disciplina deportiva y otros que no lo son tanto, pero ¿qué tanto influye eso en el desarrollo también de nuestro bienestar, de nuestras emociones e incluso dentro de nuestra salud física? Muy importante esa pregunta, Adriana, porque una de las cosas que yo siempre le digo a los pacientes, a las personas con las que he tenido la oportunidad de acompañar en sus procesos, yo siempre les digo que el deporte es como la transformación de ciertas cosas o ciertas vidas. En el deporte, desde el caminar, Adriana, es que tú puedes, desde ahí ya estás generando autoimagen para ti. Es que el deporte no es solamente vanidad, sino que el deporte reduce síntomas de depresión, el deporte reduce ansiedades, el deporte mejora el estado del ánimo, el deporte libera hormonas de la felicidad o la actividad física, cualquier correr, ir al gimnasio, nadar, bailar, aeróbicos, hidroterapia, etcétera, etcétera, va a mejorar la conducta, va a mejorar la disciplina, va a mejorar la constancia. Generar constancia, Adriana, en la vida no es fácil. Generar disciplina o ser disciplinado no es fácil. A veces nos volvemos disciplinados en el trabajo, pero la pregunta es porque a veces nos toca, o porque nos toca cumplir a veces un horario, o porque a veces nos toca cumplir con ciertos parámetros en el trabajo, entonces que un informe,
que unos horarios, que ciertas entregas, ¿cierto? Ciertos protocolos que yo denomino, pero entonces nos volvemos disciplinados en eso porque a veces nos toca, ¿cierto? Porque a veces el ser humano le toca. Entonces, el deporte te va a generar otro tipo de disciplina, el deporte te va a generar otro tipo de ser constante, el deporte te va a generar esa descarga de dopamina, esa descarga de reducir el estrés. O sea, la actividad física tiene tantos componentes positivos en el manejo de la salud mental, Adriana. Si cada una de las personas que nos está escuchando en este momento se diera la oportunidad, primero de conocer qué le gusta practicar, qué le gusta hacer, ¿sí? Porque yo no le voy a decir a Adriana, vamos a correr cuando Adriana me diga, no, que es que a mí no me gusta. Cuando a mí me gusta el básquetbol. Entonces, cualquier tipo de actividad que requiera movimiento, fuerza, desde ahí ya estás pensando en ti, ¿sí? Y desde ahí estás generando salud mental para ti, porque es que a veces creemos que la salud mental o manejar la salud mental simplemente es ir a donde un psicólogo o pensar en unos medicamentos para calmar ciertos episodios o ciertos temas que me pueda estar pasando. Nosotros podemos prevenir, porque eso es prevenir y promocionar desde la actividad física, que yo pueda generar constancia, disciplina y que realmente pues pueda pensar en ese gusto que a nivel personal me pueda llevar a liberar todo lo que se acaba de mencionar, síntomas, estrés, ansiedad, estado de ánimo, etcétera, etcétera. Tan importante eso que nos dices, que a veces acudimos, es decir, le entregamos nuestra responsabilidad de bienestar a una tercera persona, cuando somos nosotros mismos los que tendríamos que ser los más interesados en generarnos ese propio bienestar. O también acudimos a un psicólogo cuando sentimos que realmente, es decir, cuando ya estamos al límite, cuando ya vemos que no somos capaces y cuando ya hay un cúmulo de emociones o un cúmulo de estrés, de ansiedad o de muchas situaciones no resueltas. Pero mira, importante esa aclaración, somos nosotros mismos también los llamados a generar ese propio bienestar, y qué bueno que la intervención de un profesional sería pues como ese complemento o ese acompañamiento, pero la responsabilidad inicial es de cada uno de nosotros. Claro, y hago ahí un paréntesis, Adriana, y es que a veces en la vida a veces tenemos que pasar por ciertas cosas o que nos digan, nos diagnostiquen algo para poder empezar a pensar en nosotros, ¿cierto? Digamos que tanto tiempo que yo dejé de hacer actividad física, pero me diagnosticaron, no sé, diabetes. Entonces el médico general con la nutricionista, dentro de sus tratamientos me mandaron que debía tener un continuo tratamiento o un continuo actividad física. Entonces, ¿para qué esperar ese tipo de decisiones o para qué esperar hasta allá si yo hoy puedo hacer mucho por mí? Entonces, es fundamental eso. ¿Crees que de pronto es un tema cultural o es un tema que está relacionado con qué? Yo considero, Adriana, que más que un tema cultural es un tema de pereza, es un tema de que realmente nos dejamos llevar por y lo pongo entre comillas, el no tengo tiempo, el estoy cansado, es mi familia, es que tengo hijos, siempre como lo que decía ahorita. A veces nos rodeamos de personas que nos suman o de personas que nos restan. O de excusas. Claro, y la sociedad es eso. A veces nos dejamos llevar de las excusas. ¿Cuántas personas, Adriana, no escuchamos un 31 de diciembre, este año voy a hacer eso? Pero la pregunta es, de eso que yo voy a hacer este año, ¿qué es a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es prioridad en mi vida? ¿Cierto? A veces no hago ese checklist realmente de lo que yo realmente quiero, sino que me dejo llevar por ciertas cosas que sé que no voy a cumplir, ¿cierto? Que yo mismo digo, yo voy a ir al gimnasio 5 veces a la semana y yo me pregunto, voy 5 veces y yo a fuerza de ligas voy 2 veces, ¿cierto? Entonces
es hacer una lista de verdaderamente de las cosas que yo quiero, que yo sé que voy a cumplir. Es mirar qué es reto y qué es una meta. Desde ahí parte uno, Adrián. Más que cultural es eso, y es mirar realmente en mi vida qué es un reto y qué es una meta. Reto es algo que me va a costar un poco más, y meta es algo que yo sé que lo puedo cumplir a corto y a largo plazo. Dilken, ¿qué es lo más bonito de ser psicólogo clínico? Muy buena pregunta, pero lo más bonito, y que digamos pues dentro del proceso pues uno va generando en el día a día, y pues durante todos esos años de experiencia que uno va adquiriendo en el campo, lo más bonito es transformar vidas, Adriana. Yo diría que el hecho de realmente generar empatía con el otro, escuchar, el hecho de usted observar, el hecho de usted indagar. Yo creo que lo más lindo del acompañamiento clínico es eso, es poder transformar vidas de personas que quizás en su momento lo vieron, a mí me gusta la palabra negro, pero que en su momento lo vieron gris, y muy gris en sus vidas, y que en algún momento vieron que quizás no iban a salir de eso que estaban pasando, pero cuando inician un proceso y cuando uno ve esa transformación, cuando uno ve cambios, cuando uno ve esos comportamientos para bien de esas personas, yo creo que eso es lo más lindo, más que el dinero, más que cualquier otra cosa. Lo que lo llena a uno, Adriana, es cuando tú ves un proceso de transformación. Y lo más difícil, lo más complejo, o lo no tan chévere o no tan agradable. Pues digamos que uno, pues a ver, a mí dentro de la experiencia pues, han tocado casos muy complejos, pero el trabajar con el manejo de las adicciones es muy complejo, ¿verdad? Que eso sería otro campo bien complejo, como lo dices. Sí, y hablamos de todo. No solamente del consumo de sustancias psicoactivas, sino que el tema de las adicciones es un tema de muchas cosas. O sea, yo puedo ser adicto al celular, yo puedo ser adicto al deporte, yo puedo ser adicto a los juegos, yo puedo ser adicto al sexo, a las relaciones, etcétera, etcétera. Pero trabajar con población o con pacientes con ese tipo de sintomatología, o que ya tengan, digamos, un trastorno en esto, bastante complejo, porque son pacientes que se desgastan, que realmente pues no ves resultados. Bueno, no vamos a generalizar, porque no hay que generalizar, pero digamos que trabajar con ese tipo de poblaciones es muy complejo, Adrián. Yo diría que más que complejo es que realmente este tipo de personas no ven como la disposición de cambio, porque realmente, como te lo dije, ahora vamos al proceso a ver qué puedo hacer por mí, ¿cierto? Pero no es qué voy a hacer por mí, es que realmente yo tenga la disposición de mejorar, de transformarme, de ser otra persona, de que realmente a veces uno dice, no, es que soy yo el del problema, pero hay personas que están sufriendo por ese problema. Entonces es complejo trabajar con este tipo de poblaciones, más no imposible, porque también tenemos procesos que realmente acompañar, que yo procesos muy bonitos, pero cuando se trabaja con personas de ese tipo de población, es muy importante, Adriana, que esta persona esté en acompañamientos de psiquiatría. Va de la mano, va a la par también necesariamente con el componente psiquiátrico. Claro, total, porque es que el síndrome de abstinencia es muy tenaz. Entonces, no solamente con el acompañamiento clínico, psicológico, va a tener resultados. Es un componente de un grupo interdisciplinario que acompaña a ese tipo de problemas. Hay también más elementos o factores detrás de ese usted es capaz y usted puede, que sería claro, el que nos hablas, acompañamiento psiquiátrico y demás elementos o herramientas. Claro, porque
van a haber momentos muy duros, muy críticos, van a haber recaídas y pues es importante tener pues como ese tipo de acompañamientos en esas dos áreas, porque lo clínico te acompaña, lo psicológico te acompaña en el manejo del proyecto de vida, del manejo de las emociones, de esas redes de apoyo, ¿cierto? Y el componente psiquiátrico pues te va a acompañar en ese síndrome de abstinencia, que a veces el paciente dice, no, es que yo no quiero tomar pastas, yo no me quiero medicar, es que yo no quiero esto, es que yo puedo por sí solo. Se hace el intento pero realmente uno ve que sí es importante para ese manejo de ansiedad y es importante tener un equilibrio. Entonces, Adriana, digamos que es un caso de los procesos que a veces son más complejos, pero también son muy enriquecedores trabajar con ese tipo de población. Ahora bien, pues si sacamos de esto, el trabajo con el manejo de pareja también es desgastante. pero digamos que eso es lo bueno de la clínica, y es que en la clínica tú te encuentras un mundo, o sea, el día a día es un mundo diferente, te encuentras muchas cosas, pero el poder acompañar y el poder transformar es lo mejor que puede hacer. También experiencias muy gratificantes. Del que, bueno, realmente es súper valioso todos estos momentos que has estado acá compartiendo con todos nosotros, y como lo dijimos pues al inicio, es un tema bastante complejo que tiene pues mucha profundidad, pero quisiéramos más adelante, si se da el espacio, que puedas también acompañarnos, de hecho poder tocar tema también como tema de pareja o ya más enfocado en lo de las adicciones, que es algo pues que sí, que es de conocimiento, que es algo bastante importante, y que pues muchas familias digamos que actualmente se encuentran pues como en esa situación aparte de desgastante y aparte de difícil. Pero para este momento y para ir cerrando nuestro espacio, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a todos nosotros, a todos los oyentes que estamos acá, en cuanto a procurar ese bienestar para cada uno de nosotros y hacer que de una u otra forma la vida sea más llevadera? Porque si bien sabemos que la vida es linda y hay que tener una buena actitud, pues también hay situaciones que son muy complejas y que son pues como difíciles de manejar en su momento. ¿Qué puedes decirnos o qué puedes decirnos a todos nosotros o a todos ellos? Bueno, a las personas que nos están escuchando y que realmente pues yo les digo, y es aprender a conocer. Cuando uno alguien aprende a conocerse, cuando uno aprende a escuchar su cuerpo, su mente, cuando uno ve la necesidad de que realmente uno necesita un acompañamiento diferente al amigo y a la amiga, porque es que uno a veces le cuenta los problemas al amigo, a la amiga o a esa persona de confianza, y uno dice, ya está todo solucionado, y eso es falso. A veces necesitamos personas muy neutrales en nuestras vidas para que nos escuchen, porque a veces se considera que cuando yo voy al psicólogo es que me va a juzgar, y no, nosotros acompañamos, intervenimos, generamos tratamientos, generamos seguimientos frente a situaciones de la vida, situaciones que a veces desde la infancia no fueron resueltas, situaciones de pareja, violencia intrafamiliar, rupturas a nivel laboral que también siento apego, ¿cierto? Entonces yo le diría a esas personas que nos están escuchando en estos momentos, y es primero aprender a conocerse, a no juzgarse, porque uno mismo alguien se tira muy duro, uno mismo a veces con el yo no puedo, con el yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr, yo por qué me metí en esto. Desde ahí mi salud mental me está diciendo que necesito pensar más en mí, necesito trabajar en el tema de la autoconfianza, en el tema de la autoimagen, en el tema de la autorrealización. Entonces yo le diría a esas personas que no les dé pena, que no les dé miedo, que no les dé miedo levantar la mano, buscar un profesional. Estamos en una etapa postmoderna donde el psicólogo pasó de ser un mito, un tabú, a algo que realmente necesitamos, de una orientación, de un acompañamiento, ¿cierto? Entonces, que se escuchen, que la mejor terapia que puede haber
para aprenderse a conocer uno mismo, es el espejo, el mirarse de pie a cabeza, el mirarse cómo están mis ojos, qué están transmitiendo mis ojos, qué veo detrás de mis ojos, ¿sí? Cómo está lo racional, cómo está lo emocional, si soy más emocional que racional. Entonces digamos que cuando uno aprende todo eso, Adriana, uno dice, realmente yo necesito trabajar en eso. Entonces, esas personas que nos están escuchando, que realmente, así como Dil, que hace sus procesos, cualquier persona puede hacer su proceso de transformación de vida. Nunca es tarde para iniciar, nunca va a ser tarde para uno comenzar de nuevo. Que busquen a ese profesional, esa persona de confianza y que realmente trabajen en sí, trabajan en su interior, porque el mundo exterior cada día es más una ruleta, pero realmente el mundo interior necesita trabajarse y desde ahí comienza el cambio a lo que le digo a las personas es. Muy bien, entonces conocernos, aprender a sentir nuestro cuerpo, qué nos dice nuestra mente, fortalecer ese diálogo interno y lo más importante, acudir a un profesional en caso de ser necesario y no sentir vergüenza, porque precisamente para eso están ustedes y los psicólogos en las diferentes áreas para brindar ese acompañamiento y hacer de que la vida sea un poco más llevadera. Entonces, conocernos es lo más importante. Total. Amigos, ustedes han escuchado hoy a nuestro invitado especial, psicólogo, especialista, psicólogo clínico, pero también especialista en intervenciones psicosociales, es decir, que tiene acá buen conocimiento, buena trayectoria, más de 10 años dedicado a todas estas áreas. Quiero preguntarte, Dilken, si tienes de pronto redes sociales o si también tienes consultas particulares. Bueno, tengo Instagram, estuve _1123, digamos que también manejo citas particulares, me pueden contactar por WhatsApp, pues digamos que el número es 300-719-0225 o correo electrónico que es tuberquiacano@gmail.com. Por esos tres medios me pueden contactar si desean algún tipo de información. Acá se los vamos a dejar también colgados estos daticos para que ustedes que nos están escuchando, si en algún momento necesitan, requieren de esa ayuda, no duden en contactar a Dilken Tuberquiacano, que estará presto para brindarles todo este tipo de acompañamiento y asesoría profesional, que es lo más importante. Claro que sí, Adriana, y pues para finalizar, pues muchas gracias por el espacio, porque realmente hablar de salud mental es un tema que nos compete el día a día, que actualmente es un tema que es muy importante trabajarlo y pues no, digamos que muy agradecido por este espacio y pues esperemos que sea el primero de muchos. Claro que sí, por acá encantados de tenerte nuevamente en los micrófonos de En Voz Alta y lo más importante, que generamos estos programas precisamente para poder ayudarlos a ustedes. Esto es todo por hoy, espero entonces que estén conectados en un nuevo episodio y pues obvio, no se vayan a perder más adelante cuando tengamos de nuevo aquí a nuestro invitado, nuestro psicólogo clínico, Dilken Tuberquiacano. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente y maravilloso día y como siempre, cuídense mucho. Feliz día para todos.